Así comenzó todo. Le he hablado detalles, pinceladas de mi niñez. Tienen que escuchar parte de esas historias que están en esta plataforma. Y mis grandes experiencias, por lo menos porque las viví yo, han servido para marcar mi vida, darme solidez, firmeza y a la misma vez como fortaleza y consejería a otros que probablemente están pasando situaciones más o menos como las que me ha tocado vivir a lo largo de todos estos años. Pero así comenzó todo. Yo era un pequeño juvenil, no sabía mucho de las cosas, no estaba claro, criado en el Evangelio. Mi papá era chofer de los vehículos que buscaba a los hermanos y mi mamá era la maestra de los niños. Por lo tanto, en aquellos años que había culto todos los días, al ser mi papá el chofer, pues nosotros salíamos primero para la iglesia y eran los últimos que llegábamos. Y así crecí. A pesar de que yo estuve toda mi vida en la iglesia, nadie vio nada en mí. Por eso yo le digo a la gente, olvídate quien vea o no vea. Si Dios tiene algo contigo, eso nadie te lo va a quitar. Nadie. Pero nadie. Y yo recuerdo que mi vida seguía avanzando hasta que fui lleno del Espíritu Santo. Tuve esa gran e impresionante experiencia que le conté en un video que lo tiene que escuchar. Ahí hablo de mis experiencias con los demonios, cómo los demonios me visitaban, cómo el diablo me atacaba en mi casa desde muy niño. Y ese video está impresionante, mucha gente lo está viendo y lo está comentando. Que a su vez le pido que regale un like a este video o lo comparta para que la gente vea que nada comienza desde arriba. Nada comienza con grandes reconocimientos. Yo nunca tuve un profeta que me dijo cómo Dios te va a usar. En el video pasado les muestro cómo fue el llamado, cómo Dios llegó a mí y no fue a través de ningún hombre, Dios mismo. Pero a pesar de que yo era criado en el Evangelio, nunca nadie vio nada en mí, nunca nadie me dio un puesto en la iglesia, yo nunca canté en la iglesia, yo nunca tuve una posición en la iglesia. A mí nadie me profetizó, yo no cantaba, yo no predicaba, lo único que yo hacía en la iglesia era ir con mi mamá a limpiar la iglesia. Limpiábamos la iglesia, barríamos la iglesia, mi mamá me pedía que limpiara los asientos. Usted sabe que hay hermanitos que tienen una mala y terrible costumbre de poner chicles, gomas de mascar debajo de los asientos. Y mi mamá me pedía que los raspara y los sacara. Bueno, ese era mi trabajo dentro del Evangelio de mi niño, era limpiar lo que otro ensuciaba. Recuerda que estoy abriendo historia y esto va a ser terrible. Dele seguir a este canal, suscríbase,
y denle la campana, porque yo voy a estar aquí con ustedes llevándole demasiadas historias, testimonios impactantes, que su vida va a ser estremecida. Ok, yo vengo y estoy en la iglesia, una vida normal, hasta que fui lleno por el Espíritu Santo. Y el presidente de los jóvenes en aquel tiempo, Ariel Cubero, mi amigo y pastor Ariel Cubero, me dice que él tiene un plan para que 3 jóvenes prediquen de tiempo en tiempo. Y ese va a ser el que me dice, Gabito, yo quiero que tú seas uno de esos 3 jóvenes. Yo nunca había predicado, nunca había tomado participación, estaba un poco asustado, pero me recordé que mi mamá siempre me decía que a Dios no se le dice que no. Le dije que sí. Fueron unas semanas de desesperación, no sabía predicar, no sabía cómo hacer. Recuerdo que oré, fui hasta donde Gille, que me orara, fui hasta donde Randy Island, porque yo era un juvenil con una pasión, pero no sabía en la dirección. Sí sabía que Dios me había hablado personalmente de algo que él iba a hacer conmigo, pero yo no tenía ni la menor idea de cómo esto se iba a realizar. Pues este muchacho, que no tenía la menor idea, recuerdo que llegó el día del culto, temblaba de miedo. Predicó el primero, predicó la segunda y luego me tocaba a mí. Luego me tocó a mí. Recuerdo que yo subí al altar y de repente yo sentí una presencia tan impresionante. Y lo recuerdo como ahora. De repente cayó en mí un denuedo, una fluidez que parecía que había predicado toda la vida. El poder de Dios estremeció la iglesia. Recuerdo que como yo no sabía qué predicar, decidí predicar de la experiencia que había tenido con el Espíritu Santo, o sea, testificar mayormente. Y yo recuerdo que el texto bíblico que yo escogí para esa ocasión es de Pedro, que dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ese texto. Y testifiqué, y la gloria de Dios estremeció la casa. Comenzaron a caer endemoniados, personas atadas por demonios, comenzaron a ser liberados. Otros fueron bautizados por el Espíritu Santo, y otros testificaron que hacía mucho tiempo no sentían el Espíritu de Dios. De hecho, habían quienes decían que por fallas y pecados ellos habían contristado al Espíritu Santo. Y algo de 5 minutos demoró casi 2 horas por el gran derramamiento que Dios hizo allí. Y así fue mi inicio en el campo evangelístico y el desarrollo de este camino de fe. Viví cosas increíbles, viví cosas muy difíciles, viví cosas extraordinarias. Comencé a entender
algo que muchos no entienden aún en pleno ministerio. Es la exigencia del llamado. La exigencia, lo que requiere, lo que hay que dar cuando somos llamados. El llamamiento tiene un peso de exigencia brutal. El llamamiento tiene sobre sí mismo una vida de sacrificio, andando y llorando irá el que lleva la preciosa semilla. Y así ha sido, andando y llorando. Ese jovencito que predicó por primera vez, que es más largo la historia, pues es este que está aquí hoy, muchos años después, diciéndote que aquello que se me enseñó, aquella doctrina que aprendí cuando yo era un niño, la sostengo, la vivo, la predico al pie de la letra. Toda la vida. Así que, dele seguir, suscríbase, dele a la campana y comparta este video. Yo voy a estar aquí con ustedes contándole muchas historias. Nos vemos luego, los quiero mi gente.